Hola niñas y niñas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar con el repaso de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí tengo yo los temas que vamos a estar viendo. En el repaso vamos a ver las fracciones y decimales, la misma fracción, números de 5 cifras, cuerpos geométricos, unidades de longitud y diferentes formas de presentar la información. Son varios temas, parecen que son así muchísimos, pero son temas que ya hemos visto y que van a estar muy fáciles, ¿está bien? Muy bien, continuemos. Miren, en la primera parte vamos a tener las partes de un entero y vamos a tener ya las fracciones y sus nombres, ¿de acuerdo? Miren, en esta primera parte, vamos a ponerlo aquí para que no se me trabe. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien, miren. Las partes de un entero se representan con un tipo de números llamados fracciones, los cuales se escriben en dos líneas, es esa rayita que ponemos nosotros en medio, ¿de acuerdo? Mencionando cuántas partes del entero se tienen, que es el numerador, y en cuántas partes iguales está dividido ese entero, que sería el denominador. Entonces recuerda que en la fracción, esta rayita que ponemos aquí, tenemos numerador y denominador, y cada uno tiene su propia función. Lo estuvimos viendo en un video anterior de repaso que lo voy a juntar junto con para que de se complemente mejor, ¿de acuerdo? Recuerden que también, aparte de este video y complementarlo con el otro anterior, pues vamos a tener el repaso en línea, ¿está bien? Ok, veamos. Nos quedamos aquí. Por ejemplo, tenemos 1/10. Entonces, aquí es muy importante también tener la lectura, ¿de acuerdo? Tenemos uno y el número 10 serían décimas, ¿de acuerdo? Entonces, olvidemos ya eso de uno entre 10 o uno entre 50 o uno entre 12. Tenemos que decirlo como es un tercio, un cuarto. Recuerden que también debemos, después del número 10, el 11, el 12, le estamos agregando la terminación de avos, porque serían onceavos, doceavos, treceavos, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hay que nombrarlos como debe de ser. Entonces, una décima sería que significa que tenemos una parte de un entero dividido en 10. Entonces, aquí me está dando la función. Si yo me fijo en el numerador, me va a decir cuántas partes yo tomé de ese entero. En este caso estuvimos viendo ejemplos de figuras, ¿se acuerdan que estábamos viendo el círculo y cuántas partes tenía? Sería como un ejemplo tener este círculo aquí, y si lo dividimos en 4 partes iguales y nosotros tomamos solo una, quiere decir que cuántas partes estoy tomando, pues una, ¿verdad? Ponemos el número uno, ponemos nuestra rayita para la fracción. Ahora sí, aquí abajito vamos a poner en cuántas partes está dividido este entero. El entero es la figura geométrica, en este caso, completa, aunque esté coloreada, cuenta como una parte. Entonces sería el 4. ¿Y sería uno entre 4? Pues como que no, ¿verdad? Sería un cuarto, ¿de acuerdo? La manera correcta de nombrarlo. Vamos a borrar el ejemplo. Ok, muy bien. Hasta ahí es la primera parte del párrafo que tenemos para la explicación, ¿eh? Muy bien, ahora entremos. Las fracciones decimales son aquellas en las cuales el denominador está formado por la unidad seguida de varios ceros. Aquí es muy importante que tú ya puedas distinguir lo que es el numerador, lo que es el denominador y para qué es cada parte, ¿de acuerdo? Muy bien. Y como el denominador representa las partes en las que está dividido el entero, en las fracciones decimales puede corresponder a, recuerda que la parte de abajo tiene su nombre, ¿de acuerdo? Y eso nos va a servir para saber en cuántas partes está dividido el entero. Otro ejemplo de este sería que tenemos un círculo y yo te digo, la fracción va a ser un octavo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero que nada es dividir este entero, este círculo, ¿de acuerdo?, en 8 partes iguales, porque sería un octavo el que yo te dijera. Entonces, tendríamos, por ejemplo, aquí está a la mitad, aquí hay 4 partes iguales, aquí estamos viendo 6 y aquí ya tenemos las 8 partes. Muy bien, entonces, si te estoy diciendo un octavo, quiere decir que esta figura va a estar dividida en 8 partes. ¿Y cuántas vas a tomar? Pues fácil, ¿verdad? Va a ser uno. Entonces, lo colorearemos de esta forma y ya tenemos que es un octavo. Entonces, así sería este ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Después tenemos décimas. Cuando el entero está dividido en 10, como en, y tenemos una décima, ¿de acuerdo? Tenemos centésimas. ¿Cómo podemos nosotros recordar si es 10, si es 100 y es 1000? Y es muy fácil porque cuando tenemos décimas,
pues se parece a la palabra 10, ¿verdad? Centésimas como que nos da un aire de 100 y milésimas, pues 1000, ¿verdad? Entonces es como tú las puedes distinguir y ya después de este se te va a hacer mucho más fácil con la práctica y vas a olvidar ya este tip porque lo vas a tener ya bien grabado en tu mente. Entonces veamos centésimas cuando el entero está dividido en 100 como en una centésima o en la milésima, de acuerdo que ya sería 1000. Entonces si nosotros nos fijamos, fíjense cómo va aumentando este cero. Primero es uno, luego son 2 y luego son 3. Si encuentras una fracción como esta que tenemos, que el 4 entre 200, no, ¿verdad? Hay que nombrarlo correctamente. Pero miren, esta parte de aquí no va a ser una fracción decimal porque el denominador no tiene la unidad que va a tener una continuación seguida del cero. Entonces, en esta parte más importante que tenemos aquí, recuerda que tienes que tener tu cuaderno a la mano, tu diario de aprendizaje para que vayamos subrayando lo más importante. Pero en el cuaderno donde tenemos todos los repasos juntos, como les he dicho, o si lo tienes separado en cada materia, en cada cuaderno, pues no hay ningún problema, pero le ponemos ahí repaso de matemáticas y vamos a poner estos datos que son súper importantes, que son los que tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Pones la fracción es entonces una representación, ¿de acuerdo? De una fracción donde se va a tomar pues la parte entera y lo que se está tomando de un entero. Entonces también vas a poner numerador para qué es y denominador para qué es también, ¿de acuerdo? Para cuando tú veas una fracción, sepas cómo desarrollarlo, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que nos vaya a pedir el ejercicio. Entonces, esto sería lo más importante que tenemos en esta primera diapositiva. También está lo de décimas, centésimas, milésimas. Si tú crees que ya no te vas a confundir con esto y ya sabes las terminaciones en ceros que tiene cada una, adelante, no la apuntes. Pero si tú dices, ay, maestro, creo que se me puede pasar, apúntalo, no hay ningún problema. No está de más, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Miren, en el cuadrito anaranjado representa una décima, ¿de acuerdo? Es decir, una parte de las 10 en las que se dividió la unidad. También se le llama una décima de la unidad. Pero ¿por qué uno y luego abajo 10, maestro? Muy bien, el uno está representando este cuadrito naranja que se está tomando de todos estos cuadritos. Y si nosotros contamos todos estos cuadritos, nos debe dar el número 10. Quiere decir que hay 10 cuadritos. Vamos a ver si es cierto. Contamos el que está coloreado también, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es. Es por eso que tenemos 1 en nuestro numerador y denominador tenemos 1 y tenemos la décima, porque estamos tomando 1 de este, pues es un rectángulo, ¿verdad? Que viene formando todo un entero, pero está dividido en 10 cuadritos. Es por eso que ponemos el número 10. Muy bien, vamos a ver, en esta parte pues ya es mucho más grande. Dice, el cuadrito verde representa una parte de 100 partes, solo una. Ok, puesto que el rectángulo tiene 100 centésimas, como una centésima es una fracción de un entero, también se puede escribir usando una fracción y la tenemos aquí, miren. Así se representaría la fracción. Tenemos 100 cuadritos y solamente estamos tomando uno. Entonces, sí, 100 cuadritos más, vamos a ver si es cierto. Y empezamos a contarlos, ¿de acuerdo? Deben de ser 100. En este caso tenemos aquí, miren, en esta parte de aquí, tenemos el cuadrito rojo, representa una parte de 1000, este cuadrito chiquitito que apenas se nota, ¿eh? Ok, puesto que en el rectángulo tiene 1000 milésimas. Como una milésima es una fracción de un entero, el entero sería todo este cuadro grandote, todo este rectángulo grandote, ¿de acuerdo? Todos estos 1000 cuadritos. También se puede escribir usando la fracción de 1, que sería una milésima. Entonces estamos tomando 1 de 1000, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver, vamos a continuar, son ejemplos, ¿eh? Miren, si se expresa una cantidad en décimas, centésimas y milésimas, se tiene que una unidad es igual a 10 décimas, una unidad es igual a 100 centésimas, y estamos teniendo este ejemplo de aquí, ¿eh? Y una unidad serían 1000 milésimas en este caso de las fracciones, ¿de acuerdo? No se me vayan a confundir, son simplemente ejemplos que estamos tomando para décimas, centésimas y milésimas. Entonces, esto es para que vean los ceros y tú puedes practicar, a ver, una centésima, ¿cuántos ceros había? Y empiezas a recordar, oh, tenía dos, porque el 100 tiene dos. Una décima, ay, ¿eran tres ceros o era uno? Pues es uno, ¿verdad? Y ya cuando escuches milésimas, milésimas, pues sería el número 1000 y tú dices, ¿cuántos ceros debe tener?
pues son 3, ¿de acuerdo? Hay que recordarnos haciendo memoria muy bien. Ok, continuemos. Dice, la fracción también puede escribirse en forma decimal. Un número decimal es aquel que está formado por una parte entera y un punto seguido de varios dígitos. Esto está súper genial porque está súper fácil. Vamos a ver. Con un número decimal sirve para escribir números que no son enteros. Entonces puedes escribir fracciones como números decimales. Un ejemplo muy importante aquí es si tuviéramos un punto decimal, vamos a hacerlo un poquito grande, y tuviéramos, uy, qué feo este 7, vamos a ver, y tuviéramos un montón de números aquí, así súper largo, imagínatelo. Y si yo pongo este de aquí, ¿cuál sería más grande? Entonces muchas veces nos confundimos porque vemos un número tan largo que decimos, oh, es un supernúmero, es súper grande, pero no estamos tomando en cuenta el punto decimal. Entonces todo esto de aquí ni siquiera se acerca al entero que tengo aquí porque está antes del punto decimal. Entonces hay que ponernos muy, muy abusados con eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Dice, como un número decimal, ¿ok? Sirve para escribir números que no son enteros, recordemos muy bien. Entonces puedes escribir fracciones como números decimales. Así es, los puedes pasar a números decimales, las fracciones. Entonces tenemos una décima, voy a ponerlo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una décima y lo vamos a pasar a decimal y nos dice que el resultado nos va a dar este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo fue que nos dio esto? Bueno, pues te voy a dar un tip muy importante. Recuerda que en el punto antes del decimal debe de ir en este caso, que es una décima, un cero. ¿Pero por qué, maestro? Porque tenemos una décima y tenemos el número 10 y este cero va a pasar para acá. Vamos a poner ahora sí nuestro punto de decimal y vamos a poner el número uno. El número uno, ¿por qué, maestro? Porque es el que tenemos arriba de nuestra fracción, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Ahí está. Es que si no, luego se me traba. Entonces, miren, aquí es muy importante. Ok, maestro, está bien, te entendí. Es un cero, por eso voy a poner cero punto y después voy a tomar mi numerador y le voy a poner el número uno. Pero ¿qué tal en centésimos? Entonces, mira, lo que vamos a ver aquí en esta parte es muy importante porque vamos a ver las partes de la fracción, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ok, es que se me traba en la pantalla, perdón. Ok, miren, en la centésima vamos a hacer simplemente lo mismo, ¿de acuerdo? Recuerda que estás viendo centésimas, vas a ver dos ceros. Y lo que debemos de hacer en esta parte es muy sencilla, mira. El paso que puedes seguir, que yo fui como aprendí de esta manera, es que voy a tomar estos dos ceros que forman la centésima y voy a poner primero un cero, después mi punto de decimal y ¿qué es lo que sigue aquí abajo? Otro cero, ¿verdad? Y ya después paso el número uno y así es como me quedaría, ¿de acuerdo? Siempre vamos a poner un cero antes del punto de decimal. Entonces, si tú ves un ejercicio, puedes ponerle de esta manera y dependiendo si de este lado tienes décimas, tienes centésimas o tienes milésimas, va a ser los ceros que vamos a recorrer a este lado del punto de decimal. Y ya para terminarlo, vamos a colocar nuestro numerador como está en esta parte de acá. Entonces sería una parte fácil de poderlo reconocer, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se borra. Uy, se borra todo. Entonces lo voy a quitar con esta manera. Vamos a ver. Para que nos quede en blanco, para no tener un rayonero. Muy bien, ahí está. Voy a poner la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ahí está, es que no me deja entrar si no me pongo el código. Ok, muy bien, miren, en las milésimas es el mismo caso, ¿de acuerdo? Vamos a tener esta parte de aquí y cómo lo voy a ir pasando, pues súper fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero en este tip que les doy? Pues vamos a poner el cero, que es cuando tengas décimas, centésimas y milésimas, ¿de acuerdo? Muy bien, eliminamos uno y ponemos nuestro punto de decimal. Ahí acaba, claro que no. ¿Qué vas a hacer con estos dos ceros? Pues vamos a pasarlos para acá. Ahora sí, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a poner? Pues vamos a poner la parte de la fracción que es nuestro numerador. Va a pasar de este lado y es por eso que nos queda de esta forma. Este tip es para que lo tomes cuando tenemos décimas, centésimas y milésimas, ¿de acuerdo? Ok, porque después vienen otros números
Vamos a estarlos viendo también, ¿de acuerdo? Para no confundirnos. Muy bien, entonces, mira, dice, si quieres representar 24 décimas o 2.4, es decir, 2 unidades y 4 décimos, una forma de hacerlo sería mediante barras divididas en partes iguales. Aquí ya vamos a entrar un poquito más adelante en las barras que teníamos de unidad y también en las gráficas de barra, que no se me pase, porque quiero hacer una diferencia entre las barras de gráfica, perdón, entre las gráficas de barra y las gráficas pastel, para que notemos la diferencia también con las tablas. Muy bien, vamos a continuar. En esta dice comparación entre números decimales y fracciones simples. Esas fracciones simples que ya no se pueden hacer más chiquititas, ¿de acuerdo? Pero esto lo vamos a ver más adelante, ahorita, para que no se me confundan. Ok, miren, comparar los números es muy útil porque normalmente se mezclan números decimales y números fraccionarios. Esto es muy común cuando se tienen medidas como 0.02 centímetros, 3/5 centímetros o 0.5 centímetros o 2 enteros, un cuarto centímetro o 1.25 centímetros, etcétera. Para comparar números es conveniente identificar las unidades en ellos. Por ejemplo, el comparar 0.5 y 1.25. ¿Cuál será mayor? Entonces nos quedamos así, ¿no? Pues uno es 0.5 y el otro es 1.25. Entonces vamos a fijarnos en el punto de decimal y en el número que tenemos hacia la izquierda. Entonces, el 1 es menor o mayor que 0. Entonces, es muy fácil poderlo identificar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a quitarlo. Ahí está. Entonces, primero hay que preguntarse, lo que estamos viendo aquí, ¿0.5 es mayor que la unidad? No, porque su parte entera es 0. Luego, 1.25 es mayor que la unidad. Sí, porque su parte entera es igual a 1. En este caso, ya sabes cuál es mayor. Para comparar números, debes usar los símbolos mayor, menor, igual que. Así que se escribe y tenemos aquí, miren, en esta parte yo pasé a esta de fracción, pero es lo que estábamos practicando la otra vez que les dije, niños, vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver el símbolo que tenemos mayor, que ese es menor que, tenemos también el mayor que, tenemos que son iguales, también hay uno que es este de aquí, miren, lo voy a poner, que no son iguales, que son distintos. Entonces, este lo utilizamos para decir que son iguales y esto es para identificar los que son diferentes. Esto es simple como un tip para que se acuerden, ¿de acuerdo? Pero recuerden que nosotros estamos utilizando este que tenemos aquí, mayor que. Aquí estoy indicando que 8 es mayor que 6 y acabo de estar indicando que 6 es menor que 8. ¿Cómo lo sé? Pues porque en la abertura que tengo aquí, en esta de aquí, me está indicando el número mayor. Pero si en caso de la lectura que nosotros comenzamos de izquierda a derecha, vamos a notar que me está indicando que es menor, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo el piquito, esto, ¿de acuerdo? Y aquí, con este me voy a dar cuenta que está señalando, pues, el número menor. Pero es así como lo debemos de leer. ¿Se fijan la diferencia? Aquí, si yo lo escribo de esta manera, estoy indicando que 8 es mayor que 6, pero si lo acomodo de esta otra manera, te voy a indicar que 6 es menor que 8. Depende de cómo esté en nuestra lectura, ¿de acuerdo? Recuerda que estamos empezando de izquierda a derecha. Entonces, voy a borrar esto. Recuerda el símbolo, ¿está bien? Entonces, si tú tienes tu cuadernito ahí, hay que ponerle este que tengo aquí, me va a indicar el número mayor. Entonces, voy a tener este símbolo que significa igual. Entonces, quiere decir que 6 es igual a 6. Y si yo tengo un 5 y un 7 y no me da la opción en este caso de poner cuál es mayor, sino que simplemente me dice, coloca el símbolo de igual o no es igual para diferenciar los diferentes números del reconocimiento que vamos a hacer. Entonces, si nosotros nomás tenemos estas opciones de poner igual y de poner que no es igual, pues simplemente ponemos esto, ¿verdad? 5 no es igual a 7. Entonces, son pasos que debemos de aprendernos porque esto nos va a ayudar de acuerdo con nuestra agilidad mental. Por eso es muy importante entenderlo. Ya cuando estés un poquito más grande, tal vez en sexto, si lo vas a utilizar un poquito más. En secundaria, preparatoria, ni se diga, y el tiempo pues se va volando. Ok, miren, vamos a continuar, vamos a ver. Tenemos tipos de fracciones. Las fracciones son números que se expresan una cantidad, perdón, que expresan una cantidad de partes que se toman de una unidad dividida en partes iguales. Lo que les dije, todo ese paso, miren,
En este caso de aquí, miren, están formadas por el numerador, que es el número que indica cuántas partes se toman del entero. Si no lo has apuntado todavía, como te dije anteriormente, hay que ponerlo de ahí, numerador, ¿ok? Y le ponemos que es el número que nos va a indicar cuántas partes se van a tomar del entero. Y el denominador, pones ahí denominador, dos puntos, es el que corresponde a las partes en las que se dividió, ¿de acuerdo? Esa figura geométrica, esa figura puede ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo, pero nos va a indicar el número en las que se dividió esa figura. Por ejemplo, si un pastel se corta en 8 rebanadas iguales, el pastel completo va a representar 8 de 8, no va a ser 8 octavos, ¿de acuerdo? Que vas a tener las 8 rebanadas de las 8 que son. Y cada rebanada va a corresponder a un octavo, porque si tú juntas todas, pues vas a tener el entero. Así que si alguien toma 2 rebanadas, tendrá 2 octavos de pastel. Recuerda que tenemos el numerador y tenemos el denominador. Mira, vamos a ver, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Recuerda que el numerador son los números de partes que vamos a tener y el denominador va a ser el número total ya en total de toda la figura. Y pues la línea, pues ya la tenemos, ¿verdad? La línea que tenemos en esta parte de aquí simplemente nos va a servir para separar el numerador del denominador. Esa es la función que va a tener esa línea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay datos muy importantes que hay que apuntarlos en tu cuaderno. Entonces, maestro, va muy rápido. Recuerda que es un video, le puedes poner pausa, lo puedes regresar y tomar tus notas. Son muy importantes estas notas porque en el momento que estemos en línea ya repasando esta materia, hay que tener todas las dudas que vayan surgiendo para que nos alcance el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la siguiente. Dice fracciones propias y fracciones impropias. En este me gustó mucho porque yo para mí lo tomé como un juego, ¿de acuerdo? Porque es muy interesante. Aquí viene la definición de cada una. Mira, las fracciones propias, en el cuaderno hay que apuntarlo. Fracciones propias, dos puntos. Son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Por esto les estaba diciendo, niños, que es muy importante y entiendo que se les puede pasar saber cuál es el numerador y saber cuál es el denominador. Entonces, puedes saber para qué es cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si en las fracciones propias nos dicen que son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador, tenemos unos ejemplos aquí. 6 octavos, 4 novenos, un tercio, 3 cuartos. En este caso, la fracción es menor que la unidad. Ok, ¿qué podemos ver a simple vista en estas fracciones? Pues que los números que tenemos arriba, que ¿cómo se llama el número que tenemos arriba? Buen intento, es numerador, ¿de acuerdo? Es menor. Entonces, si tú ves el numerito de arriba, que es menor que el denominador, va a ser una fracción propia, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos 6 octavos, el 6 es menor que el 8, tenemos 4 novenos, el 4 es menor que 9, tenemos un tercio, que el 1 es menor que 3. Si los tenemos de esta manera, va a ser una fracción propia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ponerle ahí fracción propia y le pones el ejemplo para que recuerdes en el examen, porque esto de seguro que viene. Y aquí tenemos en esta parte 6 octavos. Uy, se rayó, aquí está. Tenemos 6 octavos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es cierto. El 6 me está indicando que estoy tomando 6 cuadritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, en nuestro numerador está en lo correcto. Pero el denominador tiene el número 8, entonces vamos a ver si en total son 8 cuadritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es como yo puedo diferenciar y saber en cuántas partes está dividido el entero y cuántas partes estoy tomando de ese entero, ¿de acuerdo? Entonces, fracciones propias, vamos a poner el ejemplo y vamos a saber que el numerador es menor que el denominador, ¿de acuerdo? Ahora, miren, esta parte ya vamos a tener lo que son las fracciones impropias, que viene siendo, pues, en términos de la definición, lo contrario a las propias, ¿de acuerdo? Dice, las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador y tenemos, por ejemplo, 12 octavos, 4 tercios, 11 cuartos y 7 séptimos. Miren, en este caso la fracción es mayor a la unidad y vamos a tener en este caso que el número que tenemos arriba en nuestro numerador pues va a ser mayor y el que tenemos abajito, que es el denominador, pues va a ser menor. Y es como podemos nosotros diferenciar entre una fracción propia
y una fracción impropia, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos definiciones son muy importantes para que las puedas diferenciar, ¿de acuerdo? Y ya después no batalles en poder identificarlas. Muy bien, vamos a pasar ahora en ese tipo de fracciones que también existen. Dice, son dos, ¿de acuerdo? Fracciones mixtas y fracciones simples. Las fracciones mixtas van a ser aquellas en las que se presenta un entero y una fracción propia juntas. Por ejemplo, tenemos un entero, un medio, tenemos dos enteros, un tercio y un cuarto, tres cuartos, ¿de acuerdo? Vamos a ver este número que tenemos aquí, que es el entero, ¿de acuerdo? Entonces, en las fracciones mixtas, para una característica para poder identificarlas es que van a tener la representación, ¿de acuerdo?, de un entero y una fracción propia a un lado juntas, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la manera o la característica de poder diferenciarla para saber que es una fracción mixta. También tenemos las fracciones simples que aún más son más fáciles. Miren, estas fracciones son las que ya no pueden reducirse o simplificar más, ¿de acuerdo? Entonces, se van haciendo como que más pequeñas, diríamos, porque estamos haciendo lo que es una reducción o una simplificación. Entonces, miren, en este ejemplo que está aquí está súper fácil porque dice en la fracción de 6 novenos, el número y el denominador se pueden dividir entre 3. Tendremos que, si vamos nosotros contando de 3 en 3, sería 3, 6 y 9. Es por eso que podemos dividirla entre 3. Así que la fracción aún puede simplificarse hasta que nos quede 2 tercios. Esta fracción pues ya no se puede simplificar más, por lo tanto te dice que es una fracción simple, cuando ya no se puede simplificar más. Cuando así nos va a quedar, esto ya llega a ser una fracción simple, ¿de acuerdo? Ok, miren, aquí también sería muy importante el ponerle, ¿de acuerdo? Vamos a ver la definición que tenemos para fracción mixta y la definición que tenemos en la fracción simple. También hay que entenderlo muy bien y saber reconocerlo, y esto con la práctica, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Recuerden que si estamos en el video y dices, ay, tengo una duda que no mencionó aquí el maestro, apúntala ahí en tu cuaderno y cuando tengamos el repaso, que va a ser ya en línea, me puedes preguntar, maestro, en el video de repaso, yo vi esto y me quedé con esta duda. Y sería excelente porque aquí vamos a despejar todas las dudas ya, ¿de acuerdo? Muy bien, en esta parte vamos a ver lo que tenemos son fracciones equivalentes y dice, cortar un tercio de listón es lo mismo que cortar dos sextos. En esta parte, cuando me lo enseñaron a mí, verán desde cómo batallé para poderlo entender, porque veía un número más grande que otro y decía, ¿cómo es que puede ser lo mismo? Así que si ustedes batallan un poquito, este los voy a entender, ¿eh? Miren, primero que nada, estamos viendo este rectángulo de aquí. Vamos a ver, y está dividido en tres partes con estas líneas gruesas. Si lo ponemos así, se divide en una, dos y en tres partes, pero también tiene líneas pequeñas. Esto quiere decir que tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿esto por qué se los digo? Porque miren, si nosotros tenemos el rectángulo, vamos a ver, aquí, sin estas líneas, ¿de acuerdo? Si no tuvieran estas líneas aquí, tendríamos tres rectángulos en todo este complemento que está súper grande, ¿verdad? Entonces, si nosotros estábamos tomando solo uno, tendríamos que va a ser uno de cuántos, pues aquí tendríamos uno entero, otro entero y otro entero. Me refiero al rectángulo que tenemos aquí, la parte, ¿eh? Recuerden que estos tres, uno, dos, tres, van a formar el entero que tenemos. Entonces, si yo tomo uno, sería uno y de tres partes. Entonces sería un tercio. Y es por eso que tenía aquí estas divisiones, porque aquí abajito nos dice que está dividido y que son dos sextos. Quiere decir que está agarrando una y dos, dos partes. Es por eso que está el número dos. Maestro, ¿y el 6? ¿De dónde sale el 6? Pues de contar estos, mira, uno, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí está saliendo ese 6, ¿de acuerdo? El 2 es porque tengo este rectángulo y está dividido en dos partes, uno, 2. Estoy tomando 2. Y el 6 es porque estoy tomando 2 de 6 partes. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que el numerador y el denominador tienen diferentes funciones, ¿de acuerdo? En este caso, como ya están aquí divididos, este es más fácil orientarnos, ¿de acuerdo? Pero si tú recortas este pedacito que equivale a un tercio, y lo comparas ya físicamente con el que equivale dos sextos, pues si te fijas, mira, son iguales. Es por eso que nos dice que si tú cortas un tercio del listón,
va a ser lo mismo que cortar 2 sextos. En esta parte de aquí dice, cortar un cuarto del listón es lo mismo que cortar 2 octavos. Si nos fijamos, vamos a ponerlo aquí arriba, porque como aquí ya está dividido, imagina que tenemos aquí nuestro entero, que es este rectángulo, ¿de acuerdo? Y dice, un cuarto, vamos a cortar un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que este rectángulo que tengo aquí, y medio derechueco, lo vamos a dividir en cuántas partes. Pues en 4, a ver, vamos a ver si me sale, a ver, un poquito chuequito, ¿verdad? Pero ahí está. Tenemos que es, vamos a ver, uno, 2, 3, 4. Tenemos 4 partes ya divididas este entero. Pero me dice un cuarto, quiere decir que voy a tomar solamente uno. Entonces, vamos a ponerle un poquito de color, ¿eh? Le voy a poner azul. Si yo tomo esto de aquí, esto va a ser igual a un cuarto, ¿de acuerdo? Que es lo que tengo aquí. Ahora me dice, es equivalente a 2 octavos. Pues esto va a ser muy fácil porque ahora vamos a dividir este entero en 8 partes iguales y sería de la siguiente manera. Ya tendría yo entonces que, vamos a poner aquí, dividir este y este de aquí. Vamos a ver si está en 8 partes iguales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y me dice que voy a tomar 2 octavos. Entonces yo voy a colorear 2 octavos, y si se fijan, es lo mismo, de acuerdo, que coloreé cuando lo puse, perdón, lo ponía en un cuarto. Esto quiere decir que son equivalentes, está cubriendo la misma proporción, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy fácil, simplemente yo creo que si batallas un poquito en poder distinguirlo, vamos a hacer esta figura, ¿de acuerdo? Hacemos un círculo, hacemos un rectángulo, hacemos un cuadrado y empezamos a dividirlo para ver si es cierto que ocupan estas partes, ¿de acuerdo? Para ver si son equivalentes. Entonces voy a borrar este de aquí para que no quede rayado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, recuerda que tenemos este entero, nuestro entero, ¿de acuerdo? Que es todo esto completo. Y si nos dice un cuarto, vamos a dividir la figura en cuántas partes, ¿de acuerdo? Pues el denominador es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Ese numerito de abajo quiere decir que este rectángulo, cuando era un entero, lo dividieron en 4 partes. Uno, 2, 3, 4. ¿Y cuántas partes voy a tomar? Pues lo que me diga el numerador, ¿de acuerdo? Recuerda que es muy importante porque si no tienes las bases de lo que es un numerador, lo de lo que es un denominador, para qué sirve cada uno de ellos, vas a batallar mucho. Entonces, el momento de regresarse ahora a esa parte de la clase, a esa parte del tema que estamos viendo, es precisamente este momento sería ideal, ¿de acuerdo? Para que ya te quede claro y no batalles más adelante. Muy bien, miren, aquí ya estamos llegando a otro tema. Espero que lo de las fracciones se les haya quedado muy claro. Si no, no se preocupen, vamos nosotros a tener, vamos a mover esto para acá porque me estaba cubriendo, ahí está. Si no, no te preocupes, vamos a tener una clase de repaso en línea y ahí puedes apuntar todas las dudas, perdón, me puedes preguntar todas las dudas, pero el momento de apuntarlas es ahorita. Ok, miren, en esta parte de aquí dice, los números de 5 cifras pueden escribirse en el tablero de valor posicional, el cual se lee siempre de derecha a izquierda. En este caso va a ser lo contrario a como cuando nosotros leemos un texto que empezamos de izquierda a derecha. En este caso va a ser de nuestra derecha hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los primeros 3 lugares son las unidades, decenas y centenas, respectivamente. A estas se les conoce como unidades simples. Las siguientes posiciones son para los millares, formados por las unidades de millar y las decenas de millar. Aquí estamos viendo un número más grande. Y recuerda que yo te dije, mira, si se te dificulta un poquito a ti el poder entender, ay, qué unidades, decenas, centenas, y saber cuál es cuál, tú puedes, por ejemplo, si tienes un número aquí, vamos a ver, vamos a poner este número al azar, ¿de acuerdo? Recuerda que tú arriba le puedes poner, ay, pues este es unidad, este de aquí va a ser decena, este de aquí va a ser centena, y ya después tenemos unidad de millar, sería la U y la M. Maestro, porque no dudo que alguien a lo mejor pregunte, ¿esa U qué es? ¿Esa D qué es? ¿Por qué le estás poniendo eso, maestro? Ok, la U es de unidades, la D va a ser de decenas, la C de centenas, y esta que tiene la U y la M significa la U de unidades y la M de millar.
Y es así como tú las puedes poner, es muy válido ponerle arriba para poderte guiar, ¿eh? O sea, ya cuando estés con la práctica, créeme que ya no lo vas a necesitar, pero ahorita utilízalo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces, vamos a ver, lo ponemos aquí para continuar. Miren, se le denomina valor posicional al sitio que ocupa cada dígito dentro de un número. Palabras como que nos confunden más, pero es lo mismo. Nos está diciendo que vamos a tener unidades, decenas, después vamos a tener centenas, unidades de millar y decenas de millar. Maestro, pero ¿por qué hasta ahí? Pues porque estamos viendo el tema donde tenemos números de 5 cifras, ¿de acuerdo? Porque me acuerdo que Emily me dijo, yo quiero ejercicios de 6 cifras, maestro. Se las mandé, entonces, ¿por qué no pone de seis cifras, maestro? Lo que pasa es que ahorita estamos manejando de 5 en este tema, ¿de acuerdo? Miren, más abajito dice, la notación desarrollada es la suma que forman los valores posicionales de todas las cifras de un número. Ah, esta está súper genial y le digo que a mí me encantaba esto de notación desarrollada, pues que es muy fácil, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener ya nuestras unidades, nuestras decenas y simplemente vamos a hacer esta distribución para hacer la suma. En este caso en particular que tenemos aquí, 46,278 en decenas de millar tenemos el número 4 y cuántos números dígitos, perdón, tenemos a un lado, hacia la derecha, pues es 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner 4 ceros. Si tenemos unidades de millar, que viene siendo millar, que es 1000, entonces puedo ver los números que tengo aquí al lado o simplemente saber en nuestra tabla, en nuestra mente grabarnos, pues que serían 3 ceros, ¿verdad? Y así es como va bajando. Centenas, pues serían con 2, decenas sería con 1 y en la unidad, pues sería el numerito que tenemos aquí, como está, así, sin cero, ¿de acuerdo? El puro numerito sería ya nuestra unidad. Es una manera de poderlo realizar, ¿de acuerdo? De poderse más o menos orientar a cómo se va a hacer la distribución. Ahora miren, en la cantidad que es esta, la anterior, en el 2 se encuentra en las centenas, por tanto su valor posicional es 200, es lo que le está diciendo de lo del cero. El 4 está en las decenas de millar, así que su valor sería 40,000. Ahora, la lectura y escritura de un número se realiza con base en el valor posicional de sus cifras. Toma este número de 5 cifras como ejemplo. Miren, en esta parte aquí simplemente nos dice que tenemos el número 40, porque tenemos el número 4 aquí y estamos tomando el valor posicional, ¿de acuerdo? Donde está la base. Recuerda que va a ser unidades, decenas, centena, unidades de millar, decenas de millar. Entonces, aquí sería 40, que es la decena de millar, 40 y vamos a ver también el número 6, que está, pero no está en decenas y el otro está en unidades de millar, que va a ser 6,000. Estamos agregando ya la palabra 1000, 46,000. Este número tan grande es la manera correcta de leerlo, es 46,000. Y ya después vamos a bajar a lo que viene siendo la medida de la centena y vamos a tener la decena y la unidad. Entonces, si tenemos aquí esa de las de centenas, serían 278, ¿de acuerdo? Es como se va a leer el número. Tenemos las decenas de millar, que sería 40, pero también tenemos las unidades de millar que van a ir juntas, en este caso hasta así de separado, para que lo podamos leer correctamente y porque estamos utilizando la notación desarrollada. Sería 46,000, porque estamos tomando este numerito entero. ¿Y por qué sé que es 1000? Pues porque estamos en las unidades de millar y en unidades de millar manejamos el 1000. Entonces, por eso es 46,200. ¿Por qué el 200, maestro? Porque estamos en la posición de centenas. Entonces sería 46,278, ¿de acuerdo? Centenas, decenas y ya por último vamos a tener pues el nombramiento de la unidad. Ok, espero que esto haya quedado claro. Si no, hay que practicarlo. ¿Cómo lo puedo practicar? Pues vamos a tener la división de decenas de millar con unidades de millar. Entonces va a ser 40. ¿Y cuál sería la unidad de millar? Pues 6,000. Entonces lo juntas y es 46,000. Y ya vas a pasar a centenas, vas a pasar a decenas y por último la unidad, teniendo, por si el nombrarlo, el de 46,278. Entonces, con mucha práctica, esto nos va a quedar excelente, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. En esta parte de aquí estamos viendo
múltiplos y submúltiplos del metro. Miren, las dimensiones de objetos o lugares pueden variar muchísimo y se necesitan unidades diferentes y adecuadas para medirlas. Por ejemplo, si quisieras medir el largo de tu cabello y la distancia de tu casa a la casa de un amigo, sería poco práctico pues utilizar el metro, ¿verdad? A partir del metro se derivan unidades de medida relacionadas entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10. Miren, entonces tenemos submúltiplos del metro, son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Eso es lo que tenemos. Aquí tenía una regla, la otra se las enseñé. El múltiplos del metro, pues son kilómetros, el hectómetro, que estuvimos batallando con él, ¿verdad? En la clase, y el decámetro. Ok, miren, el metro entonces sirve para medir la longitud de las cosas y según el tamaño de lo que se medirá, se escoge el múltiplo o el submúltiplo más adecuado. Híjole, un rollazo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, es esto, mira. Si tú vas a medir el cabello, pues estaría muy difícil quererlo medir por metros, ¿verdad? O quererlo medir por kilómetros. Entonces, sería ya muy obvio que nosotros mejor manejemos, ¿qué te parece? Para medir algo corto, algo pequeño, podemos usar centímetros. Para medir algo, pues, relativamente, pues, grande, pero no tanto, los metros. Pero tú dices, ¿cuánto de distancia habrá de mi casa a la casa de mi mejor amigo? Imagínate que viva en la otra parte de la ciudad. Pues lo más conveniente serían los kilómetros para distancias largas, para distancias grandes, ¿verdad? Entonces es como lo podemos manejar. Y esto de múltiplos y submúltiplos es porque vamos a tener, por ejemplo, cuando les preguntaba, ¿cuántos centímetros tiene un metro? Ah, sí, muy bien. Entonces, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? Se fijan cómo las medidas se pueden hacer más pequeñas o más grandes dependiendo de lo que tú ya quieras medir. Entonces, es a lo que se refiere esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo como un punto muy importante leería que utilizamos centímetros, metros para medidas pequeñas, pero cuando ya son más largas, más grandes, pues utilizamos los kilómetros, que son la K y la M, ¿de acuerdo? Porque estábamos practicando también y de ese estábamos muy bien. Y de repente que le pregunto, ¿entonces serían qué? Dice que KM, ¿qué es, maestro? Y yo, no, lo estamos viendo todo este rato. Ahora, recuerda que en los ejercicios también es muy importante, que por lo que tiene un punto extra, Luis, me acordé ya, porque desde ponemos el resultado y se nos pasa a ponerle si son metros, si son kilómetros, si son centímetros, si son decametros. Entonces, es muy importante que en el resultado le pongas lo que es, ¿de acuerdo? Porque en vez de tener el punto completo, pues ya sería medio. Vamos a ver, continuamos. El kilómetro, km, es un múltiplo del metro y tenemos que un kilómetro es igual a 1000 metros o un metro es igual a 0,001 kilómetro. Perdón. Entonces, en esto, maestro, ¿por qué tengo el 0,001? Muy bien. Recuerden que estuvimos trabajando también en las conversiones, que es algo muy importante, y simplemente estamos recorriendo aquí los ceros que tiene en este caso la representación de 1000 metros para que nos dé igual a un kilómetro. Ok, miren, esta unidad puede usarse para medir las distancias entre dos ciudades o poblaciones. Así es, cuando nosotros viajamos, vamos en el kilómetro 30, en el kilómetro 120. Mamá o papá, ¿cuánto falta para llegar? No, pues hasta el kilómetro 200. Entonces son distancias pues grandes que tenemos para esta medición, ¿de acuerdo? Vamos a ver, apareció esto aquí en pantalla, vamos a quitarlo. Muy bien, el centímetro es un submúltiplo del metro. Un centímetro es igual a 0,01 metro. Entonces, en un metro, ¿cuántos centímetros habrá? Pues simplemente recorremos esos ceros, el 0,01, y lo cambiamos, como quien dice, y vamos a tener que un metro es igual a 100 centímetros. Con esta unidad podrías medir el largo de tu lápiz, podrías medir una botella de agua, podríamos medir algún teléfono, podríamos medir un montón de cosas con los centímetros, ¿de acuerdo? Porque son relativamente... Ah, mira, aquí tengo, de hecho, ay, qué bueno que la vi, tengo una cinta para medir y aquí vienen los metros, a ver dónde se ve, ahí está. Vienen los metros, vienen pulgadas y me sirve para medir esto hasta 8 metros, ¿de acuerdo? Entonces, así es como podemos caracterizar o diferenciar. Si yo te digo, ¿con qué medirías de acuerdo en centímetros, en metros, en kilómetros, de tu casa a la escuela?
¿Te imaginas que me digas en centímetros? Y yo, oh, en centímetros van a ser un montón, pero si tú lo mides en kilómetros, podemos hacer la conversión rápidamente a centímetros, ¿de acuerdo? Pero eso sí, imagínate irte con una cinta midiendo centímetro por centímetro, pues como que no, ¿verdad? Más rápido con kilómetros y de ahí hacemos unas cuentas, unas transferencias, movemos algunos números para ver en cuántos centímetros serían. Y ya vamos a poder saber si son tantos kilómetros, tantos centímetros y tantos metros, ¿de acuerdo? Entonces, estas medidas son las más comunes, que no se te vayan a olvidar. Kilómetro, centímetro y metro. Y tienes que saber la equivalencia que hay entre cada una de ellas. Y estas están aquí. Entonces le puedes poner pausa al video y ponerle ahí rápidamente. Un kilómetro es igual a 1000 metros. O un metro es igual a 0.001 kilómetros. ¿De acuerdo? Ok. Yo voy a pasar a la siguiente página. Y aquí tenemos las unidades de longitud. Múltiplos y submúltiplos, pues del metro. Tenemos el kilómetro, tenemos el hectómetro, el decámetro, tenemos el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, oh, todo el metro, metro, metro. Ok, miren, esto simplemente hacer una tabla de equivalencias para que se den una idea, ¿de acuerdo? No la vamos a manejar todavía, creo, ¿eh? Ok, es para que se den una idea. Vamos a ver, vamos a continuar. Oh, y vamos a las gráficas de barras y las tablas. También hay gráficas de pastel, que son unos círculos donde se toman en cuenta unas divisiones, se pueden poner números, se pueden poner porcentajes. Les voy a poner un ejemplo. Una gráfica de pastel sería más o menos un círculo y en esta parte está dividido y se puede poner los porcentajes aquí. Por ejemplo, aquí podemos poner 78, después podemos poner que te gusta un 12, sería 90, entonces si aquí es 12, aquí sería 10 para que esto fuera un 100%, ¿de acuerdo? Si manejamos porcentajes. Pero esta es la característica de las gráficas de pastel. Entonces, vamos a ver ahorita lo que son gráficas de barra y las tablas, ¿de acuerdo? Muy bien, mira. En medios informativos se presenta mucha información a partir de preguntar a cierta cantidad de personas acerca de un tema de interés. Es como cuando estamos en el salón, vamos a hacer nuestra fiesta, vamos a hacer nuestra pachanga, y ¿saben qué, niños? Vamos a ver quién vota por pizza, quién vota por hamburguesa, quién vota por traer refresco o jugo. Entonces vamos tomando toda esta información y lo podemos poner en una gráfica de barras para que sea mucho más visible y más presentable, ¿de acuerdo? Ok, estos datos pueden compararse, analizar e interpretarse, pero antes deben de ser organizados en un recurso que permita visualizarlos mejor. Por ejemplo, en tablas y gráficas de barras. Porque te imaginas, si tú le preguntas a 25 niños qué es lo que quieren comer y hay mucha diversidad, pues no las vas a recordar todas las opciones, ¿no? Entonces vamos haciendo una tabla de información y a partir de ahí podemos hacer una gráfica de barra. Una tabla es un organizador de información que permite listar y acomodar los datos obtenidos para analizarlos o obtener información a partir de ellos. Esto quiere decir, como les decía, que si nosotros estamos haciendo una encuesta, a ver, ¿quién le gusta jugar PlayStation 4? Y preguntamos en el salón y uno me dice que sí, otro me dice que no. Entonces yo voy tomando toda esta información para al final ordenarlo en una tabla. ¿Y qué es lo que tendría esta tabla? Pues sería niños, niñas que les gusta jugar PlayStation. Entonces tendríamos dos divisiones, los niños, las niñas, y tal vez alguien diga, ¿sabes qué? Yo prefiero Xbox. Entonces aquí tenemos nuestra tabla donde vamos a ver a qué niños y niñas les gusta el PlayStation y a qué niñas y niños les gusta, pues el Xbox, ¿de acuerdo? Y a partir de esa información que vamos a tener en una tabla, podemos hacer una gráfica. Muy bien, vamos a continuar. Miren, aquí tenemos actividades favoritas de los alumnos de cuarto A. Nosotros somos súper famosos. Dice actividad y tenemos varias actividades. Ir al cine, andar en bici, nadar, jugar juegos de mesa, jugar a las escondidas. A ver, de esas actividades la que más me gusta a mí, está bien difícil porque me gusta mucho ir al cine, pero también me gusta mucho nadar, andar en el agua, bien a gusto, así, fresquecito. Y andar en bici, oh, se siente súper genial. Yo escogería ir al cine, después nadar. En tercero, andar en bici, después jugar juegos de mesa y el último, el juego de las escondidas. Entonces, aquí estamos viendo los diferentes votos. En total deben de ser 40 votos y están distribuidos y parecen que en esta parte de aquí ganó el andar en bici, ¿verdad? Porque tenemos 8, 9, 10 niños de cuarto A que les gusta andar en bici.
Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, son 8, 9, 10. Así es. Ok. Y parece que hay un empate entre nadar y ir al cine. Entonces, aquí estamos viendo una tabla de la información, ¿de acuerdo? Es como lo podemos organizar. Muy bien, dice, una gráfica de barras es un dibujo que permite representar datos mediante barras de distintas alturas. Estas alturas, recuerda que va a depender de qué tanto va a ser la cantidad de toda la información que tú hayas recabado y cómo la estés separando, ¿eh? Porque una barra puede decir que son los niños que sí les gusta jugar, otra barra puede ser las niñas a las que sí les gusta jugar y otra barra puede ser a las niñas que no les gusta jugar, que tenemos el PlayStation o el Xbox. Entonces, esta barra va a ser tan grande como a los niños que sí o no les guste, ¿de acuerdo? Ok, va a depender de la información que nosotros tengamos. La altura de la barra representa la frecuencia de este dato, es decir, cuántas veces se repite. Entonces, si un niño te dice, a mí me gusta jugar Xbox, ok, ahí va. Entonces, preguntas a otro niño, a mí también, ahí va. Entonces se va creando una frecuencia y este dato va en aumento, ¿de acuerdo? Es a lo que se refiere. Muy bien. Estas gráficas también sirven para analizar y comparar información. Por ejemplo, en un salón se realiza una encuesta para saber cuál era la actividad favorita de los integrantes del grupo. Los datos de la encuesta se escriben en una tabla. Muy bien, miren. Entonces, esta es de la tabla anterior, ¿de acuerdo? Ir al cine, andar en bici, nadar, jugar juegos de mesa y jugar a las escondidas. Oh, miren, no me habían dado cuenta hasta que lo vi en la gráfica de barras que andar en bici y jugar a las escondidas van empatados. Y ir al cine y nadar también. Y lo que menos les gusta es jugar juegos de mesa. Entonces se fijan que a veces es mucho más fácil o mucho mejor representarlo en una gráfica porque te das cuenta que a veces en las tablas pues los puedes pasar por alto, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte de aquí, lo que yo podría escribir como un punto muy interesante es esta parte. La altura de la barra se representa con la frecuencia del dato que se está obteniendo. ¿De acuerdo? Pero si tú ya te grabaste muy bien cómo pasar de una tabla a una gráfica, sería muy importante nomás la práctica. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. Ok, ya este es uno de los últimos temas. Este está súper fácil. Dice, desarrollo plano de los prismas y las pirámides. Un desarrollo plano es una representación plana de un cuerpo geométrico que va a iniciar desde lo que viene siendo una figura, porque una figura no va a ser lo mismo que un cuerpo geométrico, porque tenemos ya el 3D, como quien dice, ¿no? La tercera dimensión. Tenemos algo que ya va a tener cuerpo, volumen. Entonces dice que incluyen todas las figuras que lo integran, como si el cuerpo se desdoblara para identificar cada una de esas partes. ¿Se acuerdan que estuvimos practicando en el libro? Hacíamos unas figuras y te decía, imagínate que la recortas y la vas a juntar para dar ese cuerpo a la figura geométrica que tenemos. Entonces, es el desarrollo de plano. Para trazar el desarrollo de plano de cualquier cuerpo geométrico, es importante que analices todos sus elementos, es decir, caras, bases, vértices y aristas para que te asegures de que están incluidos en el considera, además que las figuras deben estar conectadas de tal manera que al doblar el desarrollo puedas armar este cuerpo geométrico. Es muy importante que en tu mente te imagines los dobleces de cada parte, ¿de acuerdo? De cada cara, de la base, del vértice, de las aristas, para ver si en tu mente lo puedes formar, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Ok, miren, en esta parte de aquí tenemos el prisma y tenemos los elementos del prisma, que yo digo que esto es información de examen. Elementos del prisma. Los elementos de un prisma son caras, bases, vértices y aristas. Se nombra según la forma del polígono de su base. Por ejemplo, este es un prisma. ¿Y qué tenemos de figura aquí? Miren, aquí tenemos esto de aquí que es pues un pentágono, ¿verdad? Entonces sería un prisma pentagonal. Y aquí viene lo que es la arista, lo que es el vértice, tenemos la base y las caras laterales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, este de aquí yo le pondría pausa y lo pondría tal cual como está en mi cuaderno para repasarlo, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, ponle pausa, lo puedes copiar y yo voy a continuar con la siguiente, ¿de acuerdo? Dice, pirámide, elementos de la pirámide. La pirámide tiene solo una base, el vértice en el que coinciden todas las caras laterales se llama cúspide. Esto que tenemos
hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Siempre que dicen pirámides, me acuerdo de las pirámides de Egipto, entonces siempre lo relaciono con eso desde chiquito. Se nombran según el polígono de su base. Por ejemplo, esta es una pirámide que vamos a ver su base cómo es. Miren, aquí lo tenemos. Entonces, si su base es un cuadrado, sería una pirámide cuadrangular. Y aquí tenemos la cúspide, tenemos las caras laterales, tenemos la arista que va de este punto a este, tenemos los vértices y tenemos nuestra base. Aquí es un poquito difícil identificar si la base está hacia abajo o la base está hacia arriba, depende mucho de cómo lo estés viendo tú. Entonces es algo que para mí a veces me confundía y lo ya, ay, sí, cierto, le agarraba bien de imagen. Es como un efecto visual, ¿eh? Ok, miren, aquí tenemos la pirámide hexagonal. ¿Por qué será hexagonal? Pues porque vamos a ver su base, ¿de acuerdo? Si tú estás viendo el nombre de estos cuerpos para ya formar, perdón, de estas figuras para formar ya el cuerpo geométrico, estamos viendo que su base va a tener el nombre entonces de pirámide que en este caso pues es un hexágono, ¿verdad? Porque tiene 6 lados iguales. Esta es una pirámide hexagonal, donde su base es un hexágono y tiene 6 caras triangulares que se unen en la cúspide. Entonces, en esta parte de aquí, entonces tendríamos que ponerlo como lo tenemos aquí, miren. Entonces, si lo vamos a ir formando, tendría esta manera y al momento de quererlos pegar, se uniría y se formaría lo que viene haciendo esta figura, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante partir de la base para saber el nombre correcto. En esta parte de aquí tenemos el prisma cuadrangular. ¿Por qué será cuadrangular? Ok, miren, su base es un cuadrado y tiene 4 caras planas rectangulares. Ni se diga, súper fácil, ¿verdad? Yo creo que me acuerdo que Liz hizo uno de estos, ¿verdad? Y lo estaba pintando. Ok, miren, en la pirámide cuadrangular, pues, hemos visto muchos ejemplos de cuadrangular, pues porque tenemos aquí esta figura, ¿de acuerdo? Esta es una pirámide cuadrangular donde su base, pues, es un cuadrado y tiene 4 caras triangulares que se unen en la cúspide. ¿Qué es la cúspide? Pues la puntita de lo que viene siendo ya la pirámide, ¿de acuerdo? Es por esto que es pirámide y es cuadrangular, pues por su base, ¿está bien? Entonces, miren, en esta parte de aquí estamos viendo ya muchos conceptos también que los podemos relacionar con los ejercicios. ¿Qué te recomiendo yo de estudiar? Pues te recomiendo estudiar en lo que tengas más dudas para que las pongas en tu cuaderno y cuando estemos en clase en línea, me digas, maestro, yo tengo duda en esto, maestro, en el video no explico esta parte y yo tengo dudas. Entonces ya va a ser mucho más rápido y nos va a alcanzar suficiente el tiempo, pues para estar seguros de realizar los exámenes, ¿de acuerdo? Miren, entonces este sería el repaso de matemáticas, iba a decir el repaso de español. Este viene siendo ya el repaso de matemáticas. Anota todas tus dudas, también anota las definiciones, los ejemplos de los ejercicios, para que vayas practicando, ¿de acuerdo? Con unos 15, 20 minutitos, vas a aprender muy bien, ¿de acuerdo? Entonces hay que echarle ganas, hay que ser responsables. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el repaso de matemáticas y el día de mañana nos vemos en clase, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pórtense bien. Bye.